Bienvenidos a una nueva edición de Plenario. Una hora y media de información legislativa con la lupa puesta en la Cámara de Diputados de la Nación. Y bueno, cerrando una semana muy intensa en la que hubo muchísima actividad. Actividad no solamente en el Congreso, sino en todos, en toda en todo el mundo, digamos, porque bueno, recordemos, se produjo un hecho histórico ayer justamente cuando, poco antes del horario de nuestro programa, casi una hora antes de nuestro programa, se anunciaba finalmente quién sería el sucesor de Francisco, el Papa elegido, el nuevo Papa. Y bueno, esa fue esa información que bueno, todavía nos sigue atravesando. Después vamos a seguir hablando sobre ese tema que tiene obviamente repercusión en el Congreso de la Nación. Una semana muy intensa aquí, decíamos, en materia política. Estamos en tiempo también, en tiempo de electoral. Bueno, este fin de semana habrá elecciones, habrá en 4 provincias elecciones. Pero bueno, en el ámbito legislativo, obviamente, bueno, esta semana el dato superlativo se produjo en el Senado con el fracaso del tratamiento de ficha limpia. También hubo mucha actividad en comisiones. Avanzó con dictamen el proyecto de reforma del régimen penal juvenil. Esa y otras cosas más vamos a ir desgranándolas a lo largo de esta edición con mi compañera Silvia Raster. ¿Cómo estás? Buenas Bien. tardes, José, ¿cómo estás? Todo muy bien. Muy bien. Bueno, venimos hoy, tenemos elecciones el domingo, hay 4 provincias, debuta la alianza entre el radicalismo y la libertad avanza en Chaco, pero vamos a hacer un informe de unas elecciones que tienen mucho, no sé si impacto en la legislatura, pero sí en la ciudad. Vamos a elegir vamos a elegir 30 legisladores en la ciudad de Buenos Aires. Esto es de lo que voy a hablar hoy. Muy bien, bueno, y bueno, hablábamos un poco de la elección del Papa. Vamos a hacer una referencia también. Robert Francis Prevost. Sí, Hay que acostumbrarse a ese nombre, aunque es más fácil decir León XIV, sí, que fue el nombre elegido. Justamente, bueno, nacido en Chicago, 69 años, próximo a cumplir joven para 70, sí, papa. sí, seguramente, sin duda. Justamente es sacerdote de 1982, todas cuestiones que fuimos aprendiendo a lo largo a partir de que ayer fue a eso de la 1:20, más o menos se supo quién era el elegido. No, 2:20 más o menos. 2 y 1:20, 20. 1 y pico se supo que había lo de la fumata blanca. Y bueno, finalmente se conoció el dato una hora después, y el dato de quién era. Y bueno, el primer papa norteamericano, nacido en Chicago, como decíamos, y que pasó alrededor de 20 años en Perú, nada menos. Un papa políglota y que Habla castellano. habla en castellano, pero aparte recién lo comentábamos recién con Luana, que es oriunda también de Perú, nuestra maquilladora, y decíamos el hecho de que ella me decía, por ejemplo, habla y gesticula como quien ha vivido mucho tiempo en Perú. Y realmente no es alguien que aprendió o que estudió castellano, sino alguien que lo aprendió a hablar in situ Mm. y con los modismos, porque cuando lo escuchamos hablar en español, justamente para regocijo de todos los hispanos, que estallaron en aplausos cuando lo hizo, bueno, claramente era una voz muy hispana, digamos, o muy latinoamericana, casi diría, más que hispana. Pero realmente, bueno, bienvenido sea. La asunción será el próximo 18 de abril, Va a ir el de presidente, ¿no? mayo, y va a ir el presidente de la Nación. Ya anticipó que irá a la asunción. Quiere Veremos. decir que no va a estar el día de las elecciones acá. Es No verdad, va a es votar. un dato importante. Va a votar él y tampoco Karina, que tan involucrada está en estos comicios que se realizarán dentro de 9 días y de los cuales justamente vos vas Había a... anticipado que voy a hablar de los mismos. Así es, sí. En una semana muy intensa, decíamos, justamente porque, bueno, toda la actividad Sí, que se desarrolló en estos días, el tema de, por ejemplo,
sin tocar el tema de lo que sucedió en el Senado, que hemos hablado bastante y que seguiremos hablando sobre el tema de ficha limpia, también se avanzó con el régimen penal juvenil. Hubo finalmente un acuerdo tal cual estaba previsto. Pero hubo muchas modificaciones al proyecto, es mucho A ver, más... contanos un poquito más. A ver, el proyecto era muy duro con respecto a los jóvenes que delinquen. Ahora también es muy duro, pero tiene, digamos, se estableció que va a poder ser hasta 15 años de prisión, no 20, la máxima. Sí. Y se estableció muchas medidas 15 o para... 14, 15. No, 14 años, perdón, no, es la edad 14 años, sí. que se estableció de imputabilidad. Sí. Pero 15 años es la pena máxima que se le va a poder dar. Y se estableció muchas sanciones intermedias antes de llegar a la cárcel. Pero bueno, un dato central, van a tener que... Lo que se prohíbe es que puedan estar viviendo con los adultos en las cárceles, porque si van a vivir con los adultos, de lo que puede llegar a hacer es que se profesionalicen en el delito. La idea es que puedan, el día que los liberen, encauzar su vida, que ese es el gran debate que hay con el tema de bajar la edad de imputabilidad. Medida que es rechazada por la Iglesia Católica, te lo recuerdo. Claro, dato no menor. Un dato no menor, y que me parece que, bueno, van a estar los votos, pero no es el proyecto que mandó el gobierno, sino es un proyecto parecido al que mandó el gobierno, pero con muchos aportes y muy trabajado en la comisión que conduce la diputada Laura Rodríguez Machado, que ha intentado en todo momento llegar a acuerdos dentro de esa comisión, y después fueron ratificados en el plenario por el resto de las comisiones que no estuvieron todo el tiempo trabajando en el tema, sino más bien fue la legislación penal, pero que tuvieron que participar porque uno de los temas más importantes de esta reforma es si realmente va a estar el presupuesto para poder hacer los institutos especializados para menores y para poder hacer todos los mecanismos que hay para incorporar al menor a una sociedad un poquito más justa. Y recordemos que, bueno, decías las comisiones que acompañaban la legislación penal en el plenario, que son, a ver si recordamos. Familia, que está presidida por Roxana Reyes. Justicia, que está presidida por el libertario Manuel Quintar. Y presupuesto, que está presidida por el diputado José Luis Espert. Así es, y bueno, se consiguieron 77 firmas que correspondieron también, incluyeron una firma de Ramiro Gutiérrez también, ¿no? Bueno, en general en este tema el masismo tiene una posición histórica, el Frente Renovador que conduce Sergio Massa. Digamos, su opinión, que siempre difirió, siempre tuvo diferencias con el grueso de lo que es el kirchnerismo, es que él siempre estuvo de acuerdo en la baja de la edad de la imputabilidad y de otras medidas penales. Bien, sí. Acordemos que el Frente Renovador también acompañó el juicio en ausencia cuando se trató, y otras medidas también, digamos, vinculadas al tema penal, en disidencia con su propio bloque Unión por la Patria. Recordemos entonces que unifica los proyectos. Hay un proyecto del Poder Ejecutivo, después vamos a referenciarlo puntualmente. El proyecto de Ramiro Gutiérrez, justamente con el interés de sumarlo a las firmas necesarias. Proyectos del PRO, en este caso eran de Cristian Ritondo y Diego Santilli, Gerardo Huesen de La Libertad Avanza, también había uno de Juan Manuel López de la Coalición Cívica. También una posición histórica, porque ellos dicen que había que cambiar esta ley de la dictadura y que si el menor va a juicio va a poder defender, si queda no tiene defensa. Así es, sí, de Carla Carrizo también, del bloque Democracia para Siempre, Nancy Picón de Producción y Trabajo, así que bastante amplio el tema, la cantidad de proyectos. Recordemos, hubo un montón de proyectos que durante tantísimos años se fueron acumulando. Bueno, los que tenían estados parlamentarios fueron los que se pusieron a consideración y salió este proyecto del cual nos daba bastantes detalles respecto de lo que se va a tratar en estos días. Recordemos un poco el desarrollo que tuvo este proyecto, que fue muy debatido a lo largo del año pasado y de este año. O por lo menos hubo presencia de muchos invitados, hubo alrededor de una decena de reuniones informativas. Exactamente. Es mucho para el tratamiento de un tema. Digo, a nivel de tratamiento del aborto, por ejemplo, se me ocurre que cantidad de
No digo de cantidad de invitados, pero sí de... No, el aborto tuvo 3 meses de por eso, claro. Pero bueno, martes y jueves, 3 meses escuchando las diferentes posturas. La primera vez que se aprobó, que luego fue rechazado por el Senado. Después no ujú. tuvo ese sistema porque ya se había, ya lo que dijeron, bueno, ya se hizo todo digamos, el paso previo de la discusión informativa, entonces fue un casi directo al dictamen en la pandemia. Así es. Y un poco, algunos, en esto de ponerle nombre a los proyectos, Sí, obviamente esta baja de edad de imputabilidad, esta reforma del régimen penal juvenil, no va a llevar ningún nombre propio, no, justamente, pero bien podría podemos recordar siempre que cuál fue el disparador que en este caso generó que el Poder Ejecutivo avanzara decididamente con este tema, que fue el crimen de Bruno Usanich, un joven playero en la sí. ciudad de Rosario que fue muerto a tiros por un menor de 15 años y bueno, quedó grabado en las cámaras Y el caso de Kim Gómez hace poco, la también, niña. y eso lo reactivó. Sí, Digo, esos son esos llamadores, porque el de Kim Gómez activó al hecho de que, bueno, en la Asamblea Legislativa, última Asamblea Legislativa, el presidente de la Nación mencionara el caso, me parece que mencionó inclusive el caso sí. de Kim, y Hacía pocos días había pasado. claro, y entonces, y él reclamó puntualmente el tratamiento de este tema, o sea, Exactamente. En no una de las hizo pocas leyes que que pidió fue mencionó. esta. Así es. Estamos hablando entonces, esto fue en esta Asamblea Legislativa, el año pasado se había hablado muchísimo del tema, pero en enero, quiero recordar que en enero, cuando todavía no había sucedido este caso, aunque siempre estuvo latente durante mucho tiempo este tema, la eventual baja de imputabilidad, en enero del año pasado, por ejemplo, el ministro de Justicia, Mariano Cuño Sí, Libarona, había sido consultado por el tema y él en ese momento había dicho que quiero recordar, en ese momento sobre la reforma de la ley 22.278, él había dicho que, bueno, era conveniente bajarlo a 14 años y lo decía en función de la cantidad de proyectos que había en sí. danza, que siempre el promedio era ese y que le parecía lo más razonable. Por eso sorprendió cuando el 1 de junio, finalmente, estamos hablando que en enero ya había hablado del tema Mariano Cuno Levarona. Sí. El caso este de Rosario sucedió en marzo. En ese momento, en marzo, la ministra Patricia Bullrich dijo, bueno, habló de penas a delitos de adultos, penas de adultos. En ese momento también recuerdo que Manuel Adorni, vocero presidencial, y bueno, de alguna manera la voz presidencial habló de la necesidad de bajar la edad de Sí. imputabilidad. Y finalmente el 1 de junio es cuando se confirma el envío, no que se envía, sino que se confirma que se va a enviar el proyecto y con una baja de edad a los 13 años. Ahí sorprende, él había hablado puntualmente, pero a título personal había hablado de 14 años, después... Pero bueno, el proyecto que se consensuó no lo volvió a Sí, y bueno, así es que el 28 de junio, no, el 1 de enero de junio es que se anuncia la presentación de ese proyecto, que recién se formaliza el 28 de junio de 2024, estamos hablando, ¿no? A través de una conferencia de prensa de la que toman parte los ministros Patricia Bullrich y Mariano Cuño Libarona. Ese día anuncian que, bueno, van a presentar ese proyecto que termina ingresando a la Cámara de Diputados. Por eso hago hincapié en las fechas, porque bueno, es todo un tema, un terreno muy engorroso, que se ingresa finalmente el 16 de julio el proyecto formalmente a través de la Cámara de Diputados. Bueno, es un poco el trámite de que se van dilatando los tiempos cuando se trata de un proyecto que tiene tantas aristas, que es tan amplio y que bueno, merece y amerita un debate muy intenso. Eso es derivado, obviamente, a las comisiones que citábamos, con cabecera en la Comisión de Legislación Penal. Y comienzan las reuniones, bueno, las reuniones el 31 de julio
justamente, o sea, 15 días después de la presentación formal o del envío formal del proyecto, el 31 de julio con la presencia de Sebastián Amerio, que es quien es viceministro de Justicia, y otros funcionarios que se presentaron esa vez ante las comisiones de Legislación Penal, Familia, Justicia y Presupuesto y Hacienda, y después hubo reuniones, prácticamente eran semanales todas las reuniones. Tengo acá inclusive el detalle. 6 de agosto, 13 de agosto, 20 de agosto, 28 de agosto. Todas las semanas de agosto se reunieron. 3 de septiembre y después hicieron un impasse, y 23 de octubre, todo eso, todas fueron informativas. O sea, tenemos 7 informativas que 7 hubo. informativas hubo. Ajá. Lo que pasa es que en ese momento no se le dio tanta importancia a las informativas, excepto cuando venían los principales funcionarios, porque estuvo también muy ligado el tema de la ley bases, que volvía, que no volvía. Claro, claro, justamente. Sí, y bueno, finalmente ese tema empezó el debate, el tratamiento este año, bueno, sobre todo con el impulso que le dio el presidente de la Nación a través de ese pedido formal que hizo al Congreso de la Nación. Y finalmente ahora se llega a esta instancia que consigue el dictamen. Y recordemos un poco lo de el tema de las edades, de esta reforma que lleva más de 40 años, porque la ley original o la ley vigente data de 1980, de la dictadura militar. Datos. La edad de imputabilidad en la actualidad son 16 años. Baja igual, 14. Baja 14. En Cuba también es de 16 años. De 14 años, por citar solamente la región, Chile, Colombia y Perú tienen esas edades. 13 años son Guatemala, Nicaragua y Uruguay. Sí. 12 años Brasil y Estados Unidos, estirándonos hacia el norte. Y 7 años tiene Trinidad y Tobago, es la edad más baja a nivel regional. El diputado de mendocino Álvaro Martínez, que de La Libertad Avanza, también había propuesto bajarlo a 12 años. 12 años. Sí. Era uno de los proyectos que era diferente porque la mayoría proponía 14 años. Lo hemos descrito a lo largo de esta semana, por eso nos detenemos tanto en este proyecto, del cual obviamente seguiremos hablando porque es uno de los temas más importantes que se va a debatir seguramente a lo largo de este año. Y lo detallamos justamente ayer, recuerdo, antes de ayer, lo habíamos mencionado con Sebastián Adida, el colega también, y él había hecho un detalle de en qué consiste la modificación, que es mucho más amplia que el tema de la baja de edad. Hay un montón de cuestiones. Exactamente, por eso te digo, hay muchas medidas previas antes del encarcelamiento y junto con la baja de la edad. Por eso está muy bueno y está muy bien el detalle que vos hacías esas cuestiones referenciadas en el dictamen que se aprobó, el dictamen de mayoría. Hay dictámenes de minoría que son de rechazo directamente de Unión por la Patria, y la izquierda obviamente no se podía esperar otra cuestión, sobre todo en la izquierda que ya anticipó su rechazo de entrada nomás cuando se barajó esta cuestión. En el caso de Encuentro Federal hay un proyecto alternativo que tuvimos en la semana a Margarita Stolbizer, quien nos contó un poco de su propuesta. Margarita Stolbizer con Natalia de la Sota elaboraron un dictamen aparte. Y también está Mazot según nos comentaba ella también, en ese dictamen separado. Y ella cuestionaba, recuerdo que en el paso que tuvo por plenario días pasados, ella comentaba el hecho de que no le parecía bien que el dictamen de mayoría hubiera aglutinado tantas disidencias, porque era como que, bueno, no había habido un acuerdo en definitiva, se había buscado más que nada en aras de conseguir las firmas, aglutinar todo y no necesariamente avanzar con... Sí, cuando tiene tantas disidencias siempre es un problema para tratarlo en el recinto. Así es, y bueno, pues no sabes si esas disidencias después te terminan votando en general a favor, o si te votan a favor en general, después en particular te terminan votando en contra y se te terminan cayendo, como había pasado en la primera vez que se trató la ley bases,
que terminan cayéndose los artículos que eran el corazón de la propia ley. Ahora bien, en estos días, particularmente yo decía, bueno, hacía un cálculo de cuándo podría llegar a tratarse y pensaba, puntualmente, personalmente, pensaba que en el mes de junio, antes de las vacaciones de invierno, que pudiera llegar a tratarse. Antes no lo veo, ¿eh? Ayer me comentaban, no lo sé, yo también, yo pienso como vos también, pero me comentaban y por eso dejamos la versión a correr, porque la versión es algo que están manejando los propios diputados de la oposición, por cosas que van escuchando, que habría una intención oficial de llevarlo al recinto nada menos que el jueves que viene. El jueves 15. 15. No lo creo, antes de las elecciones porteñas, lo veo Pero difícil. esa justamente sería la intención, e inclusive lo manejaban de alguna manera porque algunos diputados interiores que participan en esta elección, justamente por ejemplo el caso de Leandro Santoro, justamente que tiene previsto hacer el cierre de campaña el jueves, pero estaba supeditado a ver si llamaban a sesión para tratar este tema. Es una versión, no hay nada confirmado, pero lo dejamos Hay como que ver si tienen versión. quórum para esa sesión, es difícil. Habrá que ver, sí, justamente, bueno, este tema, en realidad, este fin de semana, recordemos, hay 4 elecciones. Sería difícil conseguirlos un jueves, o por eso directamente no hubo reuniones de comisión este jueves, por ejemplo, sí, martes y miércoles, pero este jueves no hubo reunión de comisión porque justamente atendiendo a que 4 provincias van a elecciones, después vamos a recordar después eso, pero acordate que el próximo miércoles también está el pedido de interpelación a los ministros Luis Caputo y Mariano Cuño Libarona, que no van a venir, te lo firmo. Porque ya el gobierno... No vienen porque ya el gobierno definió que ya la posición del gobierno sobre el caso Libra ya está, para el gobierno ya está finalizado con la exposición de Guillermo Francos. Y con lo que vaya a suceder en la reunión de comisión, en la comisión investigadora que todavía no se constituyó formalmente. No se constituyó todavía porque no tiene autoridad. Mientras no tenga autoridad no está constituida. Es un dato, lo dice Silvia, y nosotros nos vamos a un breve corte y después seguimos con más plenario. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Cómo es tu historia, la de los Todero en Neuquén? El tema de la política y los vínculos personales, ¿se sostienen pese a todo?
Segundo bloque de plenario, bueno, decíamos, el tema de la semana claramente era la sesión que se dio en el Senado de la Nación con el debate de ficha limpia que, recordemos, tenía media sanción de la Cámara de Diputados y si no había modificaciones y todo indicaba que así sería, bueno, se transformaría en ley finalmente y sorpresivamente. El resultado de la votación fue de 36 votos a favor, 35 en contra. Se impuso la aprobación, pero en realidad se rechazó porque hacían falta 37 votos. ¿Por qué? Porque las leyes electorales se tienen que aprobar con una mayoría agravada de 129 votos positivos en diputados y 37 en el Senado. Le faltó un voto. Tenían los votos, siempre va a quedar la duda. Me hace acordar a la ley de Mucci en el 1984, fue cuando se rechazó la ley sindical promovida por Raúl Alfonsín, sí, que es una reforma sindical amplia, y que el senador Zapac votó en contra, volviendo a la historia. Claro. Siempre dicen que tenés que tener los votos asegurados para ir al recinto. ¿Qué pasó? Nos vas a explicar vos, José, un poquito. Sí, vamos a ver, bueno, porque mucha discusión, hemos hecho mucha referencia a la discusión que hubo en el día después de el tratamiento fallido de esta norma entre, bueno, los usuales aliados, que son la Libertad Avanza y el PRO, bueno, cruce de facturas justamente porque qué fue lo que pasó. Y lo que quedó un poco en un segundo plano fue los que realmente habían provocado ese error de cálculo, justamente porque en la previa, bueno, se sabía que había, no solo estaban los votos, sino que sobraba hasta uno, porque había 38 votos a favor, supuestamente, pero bueno, finalmente fue 36 votos, faltaron 2 de los votos y esos 2 votos fueron al rechazo, justamente, que de acá no importaba la cantidad de votos que alcanzara el rechazo, sino la necesidad de alcanzar los 37 votos. Exactamente. Ahora vamos a ver entonces un poco quiénes son los misioneros que fueron los que voltearon ficha limpia. Entonces vamos a hacer hincapié en este detalle. Bueno, son ahí los vemos, Carlos Arce y Sonia Rojas de Cut. Ellos asumieron el pasado 10 de diciembre de 2023, o sea que son bastante nuevitos en la Cámara de Senadores. Son de poco hablar en el recinto, por ejemplo, por eso se los conoce poco acá, al punto tal que en ese conteo que la revista Parlamentario siempre hace sobre lo que hablan los legisladores, por ejemplo, el senador Carlos Arce tiene 820 palabras. Nada. Muy poquitito, tiene pocas intervenciones en el recinto y su colega y su compañera de bancada Rojas de Cut no habló en todo el año, no habló. Veamos quién es Carlos Arce, ahí lo vamos a ver en la próxima, 65 años tiene, es un médico cirujano y él fue, el detalle no menor, es que fue vicegobernador de la provincia de Misiones. Él vino de la vicegobernación, vino acá como senador hasta 2023. Fue vicegobernador del diputado Aguad. Aguad, el gobernador. Aguad, sí, es el anterior gobernador. Igual voy a decir una cosa, no es que ellos cambiaron de posición. Nunca, digamos, públicamente nunca se habían expresado sobre este tema. Ese es un detalle, claro, justamente. La senadora sí lo había hecho, pero bueno, después vamos a... La senadora sí había hecho declaraciones. Vamos a una declaración por lo menos. 51 años, profesora de matemáticas, esos son. En el caso del senador, él tiene un proyecto de ley presentado solamente, y es para crear un régimen para la prevención, el tratamiento y el control de la obesidad en el país. Recordemos, él es médico. La senadora Rojas de Cut es autora de 2 proyectos de ley, uno que crea el Programa Nacional de Acompañamiento a las Trayectorias Emocionales y otro que implementa reformas al sistema de educación nacional.
Ahora vamos a lo que es, más allá de este pantallazo que hicimos sobre los senadores, vamos a lo que es realmente importante, que es el Frente Renovador, que son los representantes. O sea, los misioneros tienen, recordamos, todas las provincias se igualan en la Cámara de Senadores, justamente, donde todos tienen la misma cantidad de senadores, a diferencia de la Cámara de Diputados, donde es todo proporcional. En la Cámara de Senadores, bueno, la importancia de Misiones, provincias como Misiones o provincias como Santiago del Estero, en Santiago del Estero más todavía, donde los 3 senadores responden a una misma terminal, que es el gobernador de Santiago del Estero. En este caso, Pero Santiago del Estero integra lo que es el Frente de Todo, o integra, digamos, el Frente Nacional y Popular, integra. En cambio, los misioneros hace mucho tiempo, excepto Mauricio Clos, decidieron no integrarse a lo que era el peronismo. ¿A instancias de quién? De su líder, que es Carlos Rovira, quien fue gobernador entre 1999 y 2007. Decimos que que gobiernan desde el año 1999 la provincia de Misiones, pero realmente fue en el 2003 es cuando se forma el Frente Renovador de la Concordia, o sea, se forma formalmente. Y él quiso ir a un tercer mandato y no pudo ir. ¿Te acordás que tuvo un rechazo en el plebiscito y no pudo ir? Con un cura que ahora no me acuerdo el nombre. Ahora te lo voy a decir. Sí, lo tenemos. Y no pudo ir a su nueva reelección. Y después siempre se quedó como diputado provincial. Sí, pero, a ver, sí, termino. Y no volvió a competir para ser gobernador. Claro, porque recordemos entonces lo que vos mencionás puntualmente. En el año 2006, recordemos, Rovira gobierna hasta 2007, pero en el 2006 él quería ir por un tercer mandato. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer alguien para conseguir un tercer mandato? Bueno, modificar la Constitución provincial. Entonces, en 2006 él se propone ese objetivo con la anuencia de Néstor Kirchner, quien era presidente de la Nación. En ese momento encuentra resistencia en su provincia y se arma lo que fue el Frente Unidos por la Dignidad, encabezado por el obispo de Iguazú, Joaquín Piña. Ah, no me acordaba el nombre. Joaquín Piña. ¿Y tiene el aval de quién, Joaquín Piña, para participar en meterse en política, incursionar en política como constituyente, encabezar la lista de constituyentes del entonces arzobispo de Buenos Aires, que era Jorge Bergoglio? Justamente le dice, metele nomás. Gana la elección de convencionales, le ganan 55% de los votos, obtiene la oposición, 43% obtiene Rovira. Entonces eso implicaba que tienen 20 convencionales la oposición y 15 el oficialismo, con lo cual quedaba invalidada la posibilidad de reformar la Constitución con lo que quería Rovira, que era reelecciones indefinidas. Esto tiene un efecto dominó en ese momento, porque había un montón de gobernadores que estaban muy atentos a lo que pasaba en Misiones para implementarlo en sus provincias. Entre ellos Felipe Solá. Felipe Solá en Buenos Aires, porque recordemos entonces, 2006, 2007, Felipe Solá había sido vicegobernador de Rucauf, elegido en 1999. Exactamente. Pero asume como gobernador cuando se va a Rucauf. Entonces asume como gobernador en el año 2002. Él tiene 2 años de vicegobernador, después 2 años como mandato como gobernador y después todo un mandato como gobernador. Pero después no se puede volver a presentar. Pero ya estaba establecido que por haber sido vicegobernador era lo mismo de haber sido gobernador, entonces no se podía volver a presentar. Él ahí no quería modificar la Constitución. Lo que quería hacer era algún artilugio ¿Alguna judicial. Interpretación? Sí, una interpretación muy particular que le proporcionaba la posibilidad de ir por un tercer mandato. Ahora, el efecto Piña fue un piñazo para todos, entonces el propio Néstor Kirchner le dijo a Solá, no intentes modificar no hay espíritu en la ciudadanía para avanzar con eso, entonces, chao, le bajó el pulgar. Como a la ciudadanía misionera le había bajado el pulgar a Carlos Rovira, que
Carlos Rovira, esa derrota, de todas maneras, como decías vos, justamente, fue la última, en realidad, la última que tuvo. Después, y entonces él entendió cuál era la señal y dijeron, bueno, no quieren que sea reelecto, no me reelijan más. Yo voy a hacer el poder detrás del poder. Entonces ahí vemos los gobernadores de Misiones después de esa instancia. Maurice Clos, de 2007 a 2015, él ahí tiene 2 mandatos. Él es el gobernador que asume inmediatamente después de Carlos Rovira. Hugo Pasalacqua, que tiene de 2015 a 2019. Oscar Herrera Aguad, ese que no me acordaba recién el nombre, 2019 a 2023. Y Hugo Pasalacqua vuelve a ser gobernador desde 2023. Tiene mandato hasta 2027. Ahora bien, fíjense que después de Maurice Clos, ninguno es reelecto, ninguno va por la reelección, los va rotando y los elige a dedo Carlos Rovira, que es el poder detrás del poder. Encima, Clos, esto solo, viene como gobernador cuando sale, como senador después de 2015. Sí, un dato. Viene en el 2015 como senador, pero después Rovira no lo vuelve a postular para el Senado porque se enoja cuando él decide sumarse al Frente de Todos. Claro, y entonces hace lo que decías al principio, de que a diferencia de lo que quiere Rovira, que era que mantenga la identidad como Frente Renovador de la Concordia, a diferencia de eso, que sigan siendo funcionales a Misiones, funcionales a los gobiernos de turno, pero siempre la última palabra la tiene Carlos Rovira. Se pelearon definitivamente con Clos. Hoy Clos se dedica a la actividad privada, no volvió a hacer política en la provincia de Misiones. Bueno, allá justamente esto le viene muy bien a Misiones y realmente en cuanto ha sido funcional a todos los gobiernos, ha tenido buena relación con todos, inclusive con Macri. La mejor la tuvo con los gobiernos kirchneristas, a pesar de que Rovira con Cristina se llevaban mal. O sea, él no se llevan bien, pero siempre se apoyaron. Pero tienen una diferencia. Con este gobierno puntuales. se llevan bastante bien. Y con este gobierno le han aprobado todo, ¿no? No, le han aprobado todo. No ha aprobado ninguna iniciativa que complique al gobierno. En el tema de, digamos, en algún veto acompañaron al gobierno también. Claro. Digamos, han sido bastante, digamos, están dentro del bloque de innovación federal que viene acompañando las políticas del gobierno de Javier Milei. Ahora, volviendo al tema de lo que es ficha limpia, vamos a detallar una cuestión que no es menor. El Frente Renovador de la Concordia siempre se opuso al tema ficha limpia. Por eso, cuando a priori hacíamos, ahí están los nombres de los diputados del Frente Renovador, que son Carlos, y por qué es importante este detalle. Carlos Fernández, Yamila Ruiz, Alberto Arruga, que es del peronismo, pero se lo sumaron al Frente Renovador, y Daniel Bancic. O sea, los 4 responden al gobernador. Por más que, inclusive Alberto Arruga, que era el presidente del bloque del PJ de Misiones, Cristina, que es la presidenta del partido, bueno, le intervino el partido distrital justamente por este tema, de que él se sumó al Frente Renovador de la Concordia. Y hay un detalle importante entonces. Siempre se supo que Carlos Rovira en particular no quería saber nada con el tema de ficha limpia. Nunca estuvo de acuerdo con este tema. Entonces, justamente, y de hecho, en aquellas sesiones que caen de ficha limpia, en las de las 2 de noviembre, el 20 de noviembre y el 28 de noviembre del año pasado, esas 2 sesiones, a una le faltó un solo diputado, a la del 20, y a la del 28 le faltaron muchos más diputados. Ahora, en esas sesiones, justamente, entre los que faltaron, estaban los del Frente Renovador. Estos 4 legisladores, además, también tenemos que sumarle todos los de Innovación Federal. No vino ninguno. No vino ninguno. Ellos que suelen actuar en consonancia con el gobierno nacional. Pero estos en particular nunca quisieron tener
nada que ver con la cuestión de ficha limpia. Por eso siempre se decía que Ficha Limpia era un proyecto de media sanción nada más. Por ahora no iba a poder ser tratado hasta que no cambiara la composición del Senado. ¿Por qué? Porque con los 34 senadores que hay, más los 2 misioneros que siempre estuvieron en contra de Ficha Limpia, eran 36 y era un empate. Entonces no iba a poder avanzarse con esa... si saliera la media sanción, después se iba a mantener el proyecto en el freezer hasta tanto, o un año más, hasta ver si con la nueva composición el año que viene se podía llegar a tratar. Todo esto cambia cuando el Poder Ejecutivo cambia, el gobierno de Milei cambia y manda un proyecto que modifica justamente para un proyecto propio para implementar Ficha Limpia. Cuando lo mandan, los propios misioneros dicen, bueno, cambian el discurso y dicen, bueno, pero no. Y ellos hablan de Ficha Limpia Digital, un proyecto para incluir los delitos informáticos. Sí. Por ejemplo, la pornovenganza, ese tipo de cosas. Pero no se suman. Ese proyecto, no, ellos no se suman, pero al final terminan diciendo, bueno, van a presentar, dicen, un dictamen de disidencia cuando se trataba en extraordinarias el proyecto de Ficha Limpia del Gobierno Nacional en el mes de febrero. Sí. Finalmente ellos no lo presentan el proyecto, pero sí terminan adhiriendo y votando ese proyecto del Poder Ejecutivo. De ahí que dijeran, bueno, cambió la postura. Y ahí es que se arma toda esa historia de que se los volvió a contar a los misioneros también. Todos los ojos le apuntaban a los santacruceños. Nos olvidamos de los misioneros, todo el mundo le apuntó a los santacruceños porque dijeron que lo iban a votar. Y todo cambió cuando el 18 de abril dijeron los santacruceños que ellos lo iban a votar. Estaban de acuerdo con eso. La verdad es que hasta ese momento estaban esperando instrucciones, esa es la realidad, a ver qué es lo que tenían que hacer y qué es lo que iban a hacer. Finalmente, teniéndolos a los santacruceños, se dio tenido como que iban a votar a favor los misioneros, teniendo en cuenta lo que habían hecho los diputados. Sí. Claramente terminó sucediendo lo que terminó sucediendo y, en definitiva, entre paréntesis, estos 4 diputados de los misioneros presentaron el 30 de abril pasado, finalmente presentaron un proyecto de Ficha Limpia Digital. Y para terminar entonces tenemos entre todas las versiones que están circulando, no sé si tenemos el tuit de Juan Manuel López y si no se los leo acá, pero ahí entre las dudas que hay lo leo. Dijo Juan Manuel López ayer, entre tantas versiones, decía, ahora que estamos un poquito más tranquilos me hago la misma pregunta. ¿Quién sedujo a los misioneros? Que es la gran pregunta que se hacen todos. La Casa Rosada o Cristina Kirchner. Una pista, el martes pasado el PJ no presentó listas para las elecciones legislativas de Misiones. ¿Pacto o mala praxis? Se pregunta el diputado de la coalición cívica y bueno, inoculando esa duda respecto de todas las versiones que hay respecto. A ver, ahí lo tenemos el tuit. Ahí lo tenemos, no se ve de la parte, bueno, trae un agregado que es un poco lo que había leído respecto de quién sedujo a los misioneros, como decía antes, y después trae un posteo después de una publicación que referencia, y yo de acá no lo alcanzo a leer, pero bueno, todo un texto donde habla justamente de lo que Juan Manuel López dice en su... se hace la pregunta, ¿quién sedujo a los misioneros, la Casa Rosada o Cristina Kirchner? Y la referencia que está abajo es lo de que una pista, el martes pasado el PJ no presentó listas para las elecciones legislativas de Misiones. ¿Y la Libertad Avanza presentó? La Libertad Avanza en Misiones, ahí está otra de las versiones, lo que dice, por ejemplo, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Alejandra Vigo, dice, bueno, hay una candidata de la Libertad Avanza dentro de las listas de Misiones. Recordemos que Misiones es una de las provincias que va a elecciones este fin de semana. Lo que a mí me dicen... El fin de semana no, me parece. Este fin de semana, sí, Misiones es una de las provincias, de las 4 provincias que
que pasan. Pero bueno, eso lo dejamos para el bloque que viene. Para el bloque que pero viene. igualmente después chequeamos a ver si está Misiones, pero de todas maneras, en Misiones justamente lo que me dicen, por ejemplo, Carlos Rovira trata de alambrarlo, que La Libertad Avanza no se le meta porque hay un detalle no menor también, que es que en 2023 La Libertad Avanza ganó las 3 elecciones que hubo. Exactamente. Así que, bueno, hay toda una movida que ellos tratan de sostener justamente lo que, recordemos, el Frente Renovador de la Concordia es un conglomerado que unifica, ¿por qué es un conglomerado provincial? Que unifica a peronistas con radicales. Maurice Clos, por ejemplo, Carlos Rovira es peronista, tiene un origen peronista. Maurice Clos tiene origen radical. Lo juntó a todos. Ahí en los últimos tiempos hubo otros esbozos que, por ejemplo, el gobierno cuando el gobierno de Cambiemos y después de la salida del poder de Cambiemos, bueno, empezó a crecer esos actores de la mano de Ramón Puerta, del hijo de Ramón Puerta, que también tuvo su fuerza ahí, y bueno, finalmente, bueno, están tratando de instalar alternativas al Frente Renovador de la Concordia, que, dicho todo esto, bueno, siempre ha sido funcional de los gobiernos de turno. Veremos si lo ha sido en esta oportunidad. Desde el gobierno nacional dicen que no, absolutamente no. Dicen que tenían todo preparado para salir a celebrar la aprobación de ficha limpia. El presidente de la Nación dice que, bueno, le responsabiliza al PRO, el PRO le apunta al gobierno nacional. Pero bueno, hablando de los misioneros que tuvieron participación central en todo esto, los mencionamos. No es este domingo la elección de Misiones. Ah, bueno, ahora vamos en el próximo son bloque. 4. 4, sí, vamos a... bueno, la elección, después vamos a detallar cuándo son las elecciones en Misiones también. Exactamente. Y cuáles son las elecciones cuáles son las provincias que votan este domingo, pero lo vamos a hacer después de un breve corte. Ya volvemos. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales.
El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo es tu historia, la de los Todero en Neuquén? El tema de la política y los vínculos personales, ¿se sostienen pese a todo?
Tercer bloque de plenario. Nos habíamos quedado en el bloque anterior con la duda, la afirmación de Silvia, que tenía razón, obviamente, de que este domingo no se vota en Misiones, es el 8 de junio, se adelanta, pero no este domingo. Pero vamos a recordar cuáles son las elecciones que están para este fin de semana, este domingo. Son Salta, donde eligen 12 senadores y 30 diputados. Jujuy, que elige 24 diputados provinciales y 10 suplentes, titulares, 24 titulares y 10 suplentes. San Luis, que elige 4 senadores y 22 diputados. ¿Y Chaco, cuánto elige? Chaco. Elige 16 diputados para su Cámara unicameral. Ahí no hay senadores, hay una Cámara unicameral, 16 diputados. Y se va, digamos, y el atractivo de esta elección es que hay una alianza entre el gobernador Leandro Sdero y La Libertad Avanza. Y esa alianza, si suman más diputados, le va a poder permitir al gobernador llegar hasta la mayoría, porque hoy tiene 15 diputados. ¿Y la Cámara cuánto tiene? 32. O sea que le faltarían 2 para tener 2 mayoría. diputados para tener mayoría absoluta. Si gana... Si gana, digamos, tiene que renovar los 7 que pone en juego y sacar 9 diputados. Claro, y puede ser. De esos 9 diputados, hay 2 que están en lugares expectables de La Libertad Avanza. Te voy a nombrar por lo menos uno que tiene, que es importante, lo voy a decir porque es un apellido difícil, disculpen que voy a leer, Adrián Sukiewicz, que es un dirigente, un referente joven libertario. Él ha puesto todo en el asado del gobernador, a tal punto que Julio Ferro, subsecretario de Legal y Técnico de la provincia, es el primer candidato. Y el ministro de Gobierno, Jorge Gómez, está dentro de creo que es el 4º candidato. Quiere decir que él ha puesto mucho en esta elección. Quiere ganar, digamos, primero que tiene un gran impacto porque es la primera alianza que hace La Libertad Avanza con uno de sus aliados, digamos, los llamados bloques dialoguistas, partidos dialoguistas. Claro, que recordemos, La Libertad Avanza tiene la idea de ir en todos los lugares que pueda ir sola, ir con el sello propio. Y lo va a hacer, este domingo lo va a hacer en Jujuy, y lo va a hacer en Salta también, y en San Luis me imagino que también. No, en San Luis no se presenta. ¿No se presenta? No. ¿Y por qué? No sé, no me quedó muy clara la explicación, pero no se presenta, no sé si es una interna ahí, no se presentan. Y sí se presentan en Jujuy, en Salta y en Chaco, van en alianza con el radicalismo. Bien. Él le daría un gran poder y bueno, entonces están mirando cómo resulta esta experiencia. A ver cuál es el impacto que hay en la ciudadanía. Pero también tienen la ventaja que el peronismo va, digamos, el grueso del peronismo va detrás de Jorge Kapitanich, gobernador durante digamos, el antecesor de Sdero. Sí, y bueno, pero esto es cuatro elecciones este fin de semana. El fin de semana siguiente tenemos la gran elección, de momento es la que más expectativas despierta, que es la elección en la ciudad de Buenos Aires, y de ese tema nos preparaste un informe. Preparé un informe. Digamos, las elecciones porteñas se van para elegir 30 diputados, que es la mitad de los que conforman hoy la Cámara de Diputados de la ciudad de Buenos Aires. Pero, ¿qué es lo que pasa? Tienen un fuerte impacto nacional. ¿Por qué tiene un fuerte impacto nacional? Porque ahí apostó fuerte La Libertad Avanza y decidió enfrentar a la familia Macri, que gobierna esta ciudad desde el 2011. Claro. Entonces, como decidió tener, digamos, apostar a 2007, ese... De 2007. Del 2007, perdón, me equivoqué, del 2007. Entonces decidió enfrentarse con los Macri y, digamos, y hacer una apuesta muy fuerte. Y en esa apuesta muy fuerte, nada más ni nada menos que postuló a su vocero presidencial, Manuel Adorni. Digamos, no es que habrá cambios sustanciales en la legislatura, porque es tanto, digamos, los que están mejores en las encuestas son los que más legisladores arriesgan. Entonces yo no veo que va a haber un gran cambio en, digamos,
la futura composición de la legislatura porteña. Claro, es un dato menor para lo que ponen en el juego, pero en realidad no es menor, no es para nada menor, porque después va a tenés que gobernar depender 4 años, Claro, sobre todo para el gobierno actual. Para el gobierno de Jorge Macri no es menor. ¿Quiénes son los principales candidatos? Silvia Lospenato, diputada nacional, que había sido por última vez diputada nacional en la última elección por la provincia de Buenos Aires y hoy se presenta por la ciudad. Manuel Adorni, como ya habíamos nombrado, y el actual diputado y uno de los referentes principales que tiene hoy Unión por la Patria en la ciudad de Buenos Aires, que es Leandro Santoro, que ya fue diputado porteño y también compitió para ser jefe de gobierno de la ciudad en el 2023. Así es. Con bastante buen resultado, sacó un 32%, ¿no? Algunos no dicen que mal. ese es el techo de ellos y que, bueno, bastante, si mata por 30%. Algunos dicen que va a sacar, yo me parece que va a sacar un poco menos. Bastante menos. Pero la mayoría de las encuestas lo dan en el primer lugar. Lo dan en primer lugar en una división tripartita donde el que más tiene 25 y el que menos tiene 20. Claro. Y ahí se van moviendo. Por eso te digo que lo que les va a permitir con esos números es más o menos renovar lo que tenían. Que capaz que el más beneficiado en esto es el PRO. Vamos a la siguiente placa. Bien. Bueno, el oficialismo de Vamos por Más, que hoy se presentan dividido en varios bloques, digamos, varias agrupaciones. Sí. El PRO va por su cuenta, la coalición cívica va por su cuenta. Tiene hoy 12 bancas, de los que se quedaron, porque algunos ya se habían ido de la coalición. Sí. De esas 12 bancas, de las 6 que están en juego, de que responden al gobierno porteño, son solo 3. Ajá. ¿Por qué? Porque 2 forman parte de la coalición cívica y uno responde, Emanuel Ferreiro, a Horacio Rodríguez Larreta. Además, es tercer candidato con Horacio Rodríguez Larreta. Claro, sí. Sí. Estas son las bancas que, por eso digo que el gobierno de Macri pone pocas bancas en juego. Hoy, de esos 12, 8 le responden al gobierno porteño, porque después 3 responden a la coalición cívica y 1 a Rodríguez Larreta. Ajá. Quiere decir que va a tener que hacer muchas negociaciones si quiere poder sancionar leyes. Claro, ellos... Vamos a la segunda placa, la placa siguiente. Unión por la Patria, que es el que más arriesga bancas, casi el 45%, pone 8 de sus 18 bancas en juego. Con los números, digamos que va a poder renovar todas las bancas que tiene. Claro, a priori arranca, recordemos que se eligen 30 diputados. Sí. Así que si ponen en juego 8, no son ni siquiera, son menos de la mitad, es un tercio, así que es... 45% de sus 18 bancas. Bien. Encabeza, por supuesto, Leandro Santoro y algunos de los diputados que van presentes. Uno es el Pitu Salvatierra, que tiene posibilidades de entrar, que es un... ¿En qué lugar está él? Séptimo lugar. Séptimo lugar. Tiene va a tener posibilidades de... Las 8 las renuevan, muy probablemente. Las 8 las renuevan, capaz que podrían sacar una novena, pero 8... con un 20 y pico % son las que podrían renovar, o más hay que ver, porque acá no hay sistema DON. Digamos, hay sistema DON, pero el que saca más del 3% ya tiene muchas posibilidades de ingresar. Claro, y después del 3% metes el segundo rápidamente. Exactamente. Pero bueno, es cuestiones del sistema DON. Exactamente. Y después tenemos la Libertad Avanza, que tiene 8 bancas, pero que tiene que renovar 6. ¿Por qué tiene que renovar 6? Porque hay 3 legisladores que responden a Patricia Bullrich que terminan su mandato. Uno de ellos va por su reelección, que es el diputado Juan Pablo Arenaza. Sí. Entonces... Que ahora es libertario, sí. Que ahora es libertario, que se incorporó al bloque de la Libertad Avanza. Claro. Entonces... con los números que hoy están, también podría renovar todas las bancas que pueden en el juego y hasta sacar 1 o 2 más. Claro. Uno de los que tiene posibilidades de crecer. Claro. Porque renovaría las 6, de las cuales
2 pertenecen a Patricia Bullrich, Claro. de los que están en lugares expectables. Ujú. Vamos a la siguiente placa. Bueno, la UCR tiene 8 legisladores, de los, obviamente, que había entrado también por la coalición de Juntos por el Cambio, Claro. Ujú. de los cuales renueva solo 3 lugares, que sí que le quedan 5, no es un dato menor. Ujú. La primera candidata es una docente universitaria, Lula Levy, Sí. que, bueno, las encuestas les están dando un poquito bajo, podría llegar a ingresar. Sí, sí. Pero yo vi encuesta que le dan 2 puntos. Y otras le necesita dan 3. 3. Está Claro. muy en el Si límite. tiene está- 3 entra ella, pero no, obviamente no renovaría todas las que y necesita. con suerte entraría. Sí, sí. Bueno, después tenemos Confianza Pública, la organización creada por Graciela Ocaña, que tiene 3 diputados, pero 2 se van, entre ellos Graciela Ocaña. Claro. Y le queda uno. Bueno, vamos a ver cómo... ¿Ella participa Confianza Pública en estas Me parece elecciones? que no, Ah, no no, sí, participa. sí, va con Larreta. Ah, en va la con la lista, Reta, va en en la lista alianza esa. con la Reta. Sí. Bueno, la Reta... Es una vieja alianza que tienen ellos. Sí, la Reta se presenta a estas elecciones junto, y digamos, la secunda, la senadora Guadalupe Tagliaferri Ujú. y Emmanuel Ferrario. Claro, Ferrario. Ferrario. Después está la izquierda, que pone 2 bancas en juego. Sí. Y Ajá. también pone su banca en juego Ramiro Marra. ¿Sabes que no tiene nombre su bloque en la legislatura? Ah. Lo busqué, dice sin nombre. Sin nombre, bueno. Me pero- llamó la atención. Republicanos Unidos, que propone la reelección de Yamil Santoro, Sí. y está también Compromiso Federal, Ujú. que no parece volver a presentarse en esta elección. El que sí se presenta, que no está dentro de los que renuevan mandato, pero sí van a postular candidato, es el MID. El MID tiene 3 diputados en la actualidad, 2 se van Ujú. y Sí. proponen a Caruso Lombardi. sí. Caruso Lombardi, el Mirá director vos. de técnico. Y tiene ese... No sé si tiene chances de entrar, pero Ah, es muy bien. entretenido, vamos Es a muy reconocer. entretenido, sí. Y él tiene la decisión de crear una cárcel en el Río de la Plata. Esa es su caballito de batalla entre las propuestas que propone. Pero es Pero bueno. difícil llegar al 3%. Es casi tan difícil como construir una cárcel en el río, realmente. Claro. Es carísimo, o sea, Sí. que realmente es... Bueno, y después está la coalición cívica. La coalición cívica se le vencen 2 mandatos, está dentro de Vamos por Más, se le vencen 2 mandatos, Claro. Ujú. de los 3 se le vencen 2, y postula a Paulo Oliveto, que está en la misma situación de Lula Levy, está muy bajita también en las encuestas, pero bueno, la está peleando para ver si aunque La sea tiene muy puede complicada. entrar con ella. También la acompañan a ella Fernando Sánchez, un exfuncionario de la Alianza y diputado nacional. No sé si lo recordás. Sí, cómo no. Sí, fue funcionario, sí, también del gobierno de Cambiemos. Estuvo en el área de interior. Y bueno, ese es un repaso un poco de lo que va a suceder entonces dentro de 9 días. Vamos a tener las elecciones ya. Entonces, pasadas estas elecciones, que bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires obviamente no despiertan tanto interés, pero tienen un interés no menor estas 4 elecciones que no incluyen Misiones, como yo había dicho, pero sí que sí incluyen a Salta, a las provincias de Salta, al Chaco, a San Luis y a Jujuy. Son este fin de semana, y después nos metemos de lleno a partir del lunes en lo que será la madrecita de todas las batallas, como ya se define a la elección de la ciudad de Buenos Aires, con tantas expectativas que La hay. madrecita, pues la madre es el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Es en la ciudad de Buenos Aires. Ahora entonces vamos a ir a ver si les parece. Vamos a ver en uno de los temas que nosotros mencionamos a lo largo de todos estos días, de todo este programa, a ver qué decía Nicolás Massot sobre el tema de la moratoria previsional. El más importante de ellos es la prórroga de la moratoria.
Usted se va a acordar, diputado Esper, que la primera vez que nos reunimos en este plenario, yo había hecho una propuesta de que era algo que era obviamente útil, porque de hecho es lo que se ahorra el Tesoro Nacional por la caída de la moratoria, es un cálculo muy concreto que sea cuánto costaría anualmente o en el ejercicio 2025 prorrogar la moratoria. Yo creo que ese valor, ese número, nos pone nos orienta bastante concretamente hacia cuál es el ahorro fiscal del Tesoro Nacional de que la moratoria se haya caído y eventualmente no se prorrogue, en ese caso sería un ahorro, y si se prorrogara sería un costo fiscal. Yo creo que ese es un lineamiento que no hace falta que nos levantemos acá y que nos comuniquemos después. Creo que es una decisión que, salvo, digamos, estamos todos los bloques, no sé si algún miembro de otro bloque quiere tomar la palabra y estar de acuerdo, me parece que eso es algo de mínima. Y el segundo que yo me animaría, hay un proyecto de la diputada Stolbizer, la diputada Tolosa Paz, hay varios, quiero decir, pero digo, para ser concreto con uno, que es aumentar el bono de 70.000 a 105.000 pesos, más allá de que eso fue hace un mes más o menos y que ha quedado bajo, pero para tener una orientación, creo que sobre ese proyecto también nos podríamos poner de acuerdo y entonces pedirle a la Oficina de Presupuestos simplemente dos números. ¿Cuál sería el costo de prorrogar la moratoria y cuál sería el costo de aumentar el bono de 70 a 105.000 pesos? Creo que eso es algo muy concreto, no se puede emocionar, pero si algún otro diputado o diputada quiere tomar la palabra y por ahí prestarle conformidad a esto, usted ya puede indicarle a los compañeros de la Oficina de Presupuesto que después de terminar con discapacidad y Dios mediante y con mucho esfuerzo antes del martes que viene, que vamos a dictaminar sobre estas cuestiones, podamos tener esos números. Ahí lo escuchamos al diputado Nicolás Massot anunciando justamente lo que va a suceder el martes que viene, martes Yo no sé 13 si va a de mayo. suceder, yo no creo que esté... Vos no creés que va a dictaminar, pero yo lo que sí va a suceder es la reunión. La reunión sí, pero ya está convocada para el martes a las 13 horas. Yo tengo dudas que haya que vaya a haber dictamen, porque también inclusive la idea es pasar esa sesión, la oposición, para tratar el tema de discapacidad y jubilaciones para el 21. 21, la semana siguiente. Entonces tendrían unos días más para dictaminar. ¿Cuál es el problema? Que no creo que la Oficina de Presupuestos ya pueda dar su informe del costo fiscal que tienen los dos temas. Uno, prorrogar por 2 años más la moratoria. Y que le permitiría que a aquellos que no tienen los aportes, mujeres de 60 años, puedan acceder a la jubilación comprando esos aportes que no tienen, y a los hombres que tienen 65 años, que era el plan que estuvo vigente hasta el 23 de marzo. Claro. El punto más conflictivo ¿cuál es? Es el aumento del bono. Claro. Porque eso va a tener un fuerte impacto fiscal. Y por eso necesitan el dato de la Oficina de Presupuestos del Congreso. Veamos qué decía sobre este tema la diputada Victoria Tolosa Paz. Sin duda, la prórroga de la moratoria construye un escenario para ir a buscar la respuesta de la OPC en esa materia. Creo que el primer punto que deberíamos ganar tiempo es cuánto efectivamente es el costo fiscal de la prórroga de la moratoria. Creo que el segundo punto, porque nos encuentra unidos a muchos legisladores de distintas bancadas, es la actualización del bono. Surgió en la plenaria anterior y en esta la necesidad de dejar de congelar una parte importantísima del haber jubilatorio, de la mínima y fundamentalmente también del resto de las pensiones que mueven a partir de este congelamiento del bono. Y solamente hacer referencia que el proyecto que mencionaba el diputado Massot, yo creo que hay que hacer 3 escenarios. Si no recuerdo mal, había un proyecto de un bono también de la diputada Julia Estrada, hay un proyecto del diputado Moró con otro monto, hay un proyecto de mi autoría que vuelvo a reflejar, que también es acompañado por la diputada Stolbizer, que es de 115.000 pesos, porque cuando lo presentamos en el mes de febrero no había IPC marzo, IPC abril, con lo cual también pediría esa revisión para los autores de los proyectos que pusieron un monto hace aproximadamente un mes atrás y que eso, por supuesto, con el IPC empieza a modificarse. Ahí la escuchábamos a la diputada Victoria Tolosa Paz hablando del tema previsional. Escuchábamos durante la semana uno de nuestros invitados decía que, por ejemplo, esta modificación del bono
No sé si creo que ayer estuvimos con Hugo Yasky, creo que él lo decía, que era el cambio era de llevarlo el bono de 70.000 pesos a 104.000 pesos, que en principio no parecieran ser la gran diferencia, pero... Me parece que sí. Todo lo que cambies en el sistema previsional tiene mucho impacto. ¿Sabes cuántos cobran el bono? ¿Cuántos? Y todos los que cobran la mínima. ¿Y que son la mayoría? Que son más del 70%. Claro, o más. Claro. Todos los que cobran la mínima. Ya voy a hacer algún informe cuántos cobran la mínima, cuántos... Y entonces, en la suma, si vos tenés 5 millones de jubilados y el 70% te cobra la mínima, claro. ¿Cuántos jubilados? Y son 3 millones de jubilados y estamos multiplicarlo por esa diferencia. De un aumento del 50% prácticamente. Del bono, exactamente. Entonces no es que el impacto fiscal es nulo. En este tema fuerte el impacto fiscal. Por eso es este tema de esperar a ver qué es lo que dice el aporte que da, pero para sostenerlo con números propiamente dicho, porque si no, economía te va a contrarrestar diciendo, mire, esto representa tanta plata. Bueno, que sepan de parte de la Oficina del Presupuesto del Congreso, y porque aparte en este ámbito hay mucho de la oposición dialoguista que justamente está a favor de mantener déficit cero y todo eso, y bueno, necesita esos datos y será bueno tenerlos. Y además, en el tema de moratoria, no hay tantos acuerdos. ¿Quiénes apoyan la moratoria? Unión por la Patria, Democracia para Siempre y parte Encuentro Federal. Pues yo no pondría todo Encuentro Federal. Claro. Entonces, y la coalición cívica. Los radicales están en contra porque ellos siempre estuvieron en contra de las moratorias y están con un sistema proporcional. Claro. Innovación Federal en contra, Libertad Avanza en contra, el PRO en contra. Sí. Primero tienen que construir un acuerdo para a cuánto tiempo van a extender la moratoria previsional. A 6 meses, a 10 años, como dice Gisela Marciota, a 2, a 3, a 1. Nadie... O a nada. O a nada. Entonces no hay acuerdo. Y en el tema del bono, no sé, hay que ver cuál es el impacto fiscal. Y habrá que ver cuántos dictámenes hay, también esto lo hablábamos durante la semana, que bueno, son 3 los ejes del temario, que son el bono, la actualización de los haberes y las moratorias. De estos 3 temas, la idea era sacar 2 dictámenes, medio un chino, pero bueno, ese es el intento para lo que van y como dice Silvia, difícilmente se pueda llegar a un acuerdo para este martes, por lo menos, habiendo tantas diferencias y más que vale... aparte no creo que esté el informe presupuesto porque a la vez tienen que hacer el impacto que tendrá discapacidad, que es muy fuerte, te aviso. Así es, en definitiva, bueno, veremos entonces qué es lo que suceda. La cita es para este martes que viene. Nosotros nos volvemos a ver con vos, nos vemos el viernes que viene nuevamente. Con ustedes nos vemos el lunes que viene a partir de las 15. Ahora los dejamos en compañía de Pasos Perdidos y nosotros nos reencontramos entonces el próximo lunes. Buen fin de semana. Hasta entonces.